Originario de Renania, país caracterizado por las ideas de la Revolución Francesa, Marx crece en un medio liberal y racionalista. Muy preocupado durante su adolescencia por los problemas filosóficos, abandona poco a poco los estudios de Derecho para consagrarse a la filosofía. El principal representante de la filosofía en Alemania es Georg Hegel. Marx comienza a formarse en este movimiento llamado hegelianos de izquierda. Después de haber pasado su tesis en 1841, se consagra hasta 1843 al periodismo político. Redactor principal de la Gaceta Renana, descubre poco a poco los problemas sociales y políticos. Pone de manifiesto que es necesario buscar y afirmar ideas justas, conformes a la razón y a la lógica para transformar el mundo y hacerlo avanzar hacia el progreso partidario de los intereses del pueblo. La prohibición de la Gaceta Renana en marzo de 1843 lleva a Marx a reflexionar sobre los límites del pensamiento y la acción liberal. Descubre entonces el movimiento comunista popular. Sobre todo se influye por un filósofo de los hegelianos de izquierda. Feuerbach invierte el sistema idealista de Hegel. Para Hegel, la verdad real es el espíritu, el pensamiento. Al contrario, Feuerbach afirma que la verdad real es el hombre concreto, sensible, material, cuyo pensamiento no es más que la expresión. Por lo tanto, Dios no es ya el creador, pero es una creación del hombre que proyecta en este ser imaginario sus mejores calidades y se enajena pues en él. La religión es pues una enajenación. Es necesario suprimirla para que el hombre se encuentre a sí mismo. Feuerbach concibe así una nueva religión del hombre, del amor humano, en oposición con el amor de Dios. Más interesado por la acción política, Marx aplica el razonamiento de Feuerbach a las relaciones del hombre con el Estado y la política. Marx va a invertir el sistema político de Hegel y poner de manifiesto que el Estado y la política enajenan al hombre, lo separan de sí mismo. Marx deduce la necesidad de una revolución, no solamente política, pero total, que libera al hombre de toda enajenación. El proletariado, la clase enajenada de manera total, será el corazón de esta revolución. En su trabajo, el obrero crea productos, objetos que pertenecen a otro hombre, el capitalista que tiene la propiedad privada de estos objetos. Además, el propio obrero no se pertenece, se vende por el periodo de su tiempo de trabajo. En su trabajo, el obrero pierde, pues, su esencia, su calidad de hombre. Esta enajenación fundamental del hombre en el trabajo asalariado implica la esclavitud del régimen capitalista. Para suprimir esta enajenación, es necesario rehacer el camino opuesto, porque la enajenación se expresa en la propiedad privada. Es necesario suprimir la propiedad privada para suprimir la enajenación. La revolución comunista es, pues, la reconciliación del hombre con sí mismo y con la naturaleza. El desarrollo del hombre en la historia. Unidad primitiva del hombre con sí mismo y con la naturaleza. Al producir objetos, expresa a su esencia, a su personalidad. Enajenación del hombre en el trabajo asalariado y la propiedad privada.
sociedad, burgués y proletariado. Revolución proletariada. Abolición de la propiedad privada. Unidad superior del hombre reconciliado con sí mismo y con la naturaleza. Nueva historia del hombre. El capital. Marx tiene por objetivo explicar el funcionamiento del régimen capitalista en función de su estructura social y el porvenir del régimen capitalista en función de su modo de funcionamiento. En otros términos, el capital representa un grandioso trabajo para dar cuenta del modo de funcionamiento, de la estructura social y de la historia del régimen capitalista. Marx es un economista que quiere ser simultáneamente un sociólogo. La comprensión del funcionamiento del capitalismo debe permitir entender por qué se explota a los hombres en el régimen de la propiedad privada y por qué este régimen es condenado, por sus contradicciones, a evolucionar hacia una revolución que lo destruirá. El análisis del funcionamiento y del porvenir del capitalismo crea una historia de la humanidad a través de los modos de producción. El Capital es un libro de economía. Es también una sociología del capitalismo y una historia filosófica de la humanidad, encerrada en sus propios conflictos hasta el final de la prehistoria. Entender el capital es entender cómo Marx quería analizar el funcionamiento y el porvenir del régimen y describir el futuro de los hombres dentro del régimen. El Capital implica 3 libros. Solo el primero fue publicado por Marx. Los libros 2 y 3 son obras póstumas. Fueron extraídos por Engels de los voluminosos manuscritos no acabados de Marx. El tema inicial que se encuentra en las primeras páginas del Capital es que la esencia del capitalismo es sobre todo la búsqueda de la ganancia. En la medida en que el capitalismo es fundado sobre la propiedad privada de los instrumentos de producción, es fundado al mismo tiempo en la búsqueda del beneficio para los empresarios o productores. El intercambio. Marx identifica 2 tipos de intercambios. Existe un tipo que va de la mercancía a la mercancía, pasando o no por el dinero. Por ejemplo, si poseemos un bien que no nos sirve, lo intercambiamos por un bien que nos sirve. Este intercambio puede operarse de manera directa, entonces se trata de un trueque. O puede operarse de manera indirecta, pasando por el dinero, que es la equivalencia universal de las mercancías. El intercambio que va de la mercancía a la mercancía es el intercambio inmediatamente inteligible.
el intercambio inmediatamente humano, y es también el intercambio que nos suministra beneficios o excedentes. Mientras que pasamos de las mercancías a las mercancías, estamos en una relación de igualdad. En cambio, hay un segundo tipo de intercambio que va del dinero al dinero, pasando por la mercancía. Este intercambio tiene la particularidad de que al término del proceso poseemos una cantidad de dinero superior a la que teníamos en la fase inicial. Este tipo de intercambio, que va del dinero al dinero, pasando por la mercancía, es el intercambio característico del capitalismo. En el capitalismo, el empresario o el productor no va de una mercancía que nos sirve a una otra que sirve pasando por el dinero. La esencia del intercambio capitalista es ir del dinero al dinero pasando por la mercancía y tener al fin más dinero que al principio. ¿Por qué podemos, por medio del intercambio, adquirir lo que no poseíamos al inicio o por lo menos tener más de lo que teníamos al principio? El problema central del capitalismo, según Marx, se podría formular así. ¿De dónde viene la ganancia? A esta pregunta Marx responde por la teoría de la plusvalía. Demuestra que todo se intercambia a su valor y con todo existe una fuente de ganancia. Las etapas de la demostración son la teoría del valor, la teoría del salario y como resultado la teoría de la plusvalía. La teoría del valor. El valor de cualquier mercancía es proporcional en general a la cantidad de trabajo social medio incluida en ella. Es lo que se llama la teoría del valor-trabajo. El precio de una mercancía oscila a la parte superior o a la parte inferior de su valor en función del estado de la demanda. Marx reconoce que la mercancía tiene un valor en la medida en que hay una demanda por ella. Según Marx, al suponer una demanda normal para una mercancía, hay una proporcionalidad entre el valor de esta mercancía que se expresa por el precio y la cantidad de trabajo social medio cristalizado en esa mercancía. La cantidad de trabajo es el único elemento cuantificable que existe en una mercancía. Hay naturalmente dificultades que reconoce Marx, es decir, desigualdades del trabajo social. El trabajo del obrero, por ejemplo, no tiene el mismo valor o la misma capacidad creativa de valor que el trabajo del ingeniero. Admitiendo estas diferencias cualitativas de trabajo, Marx añade que hay que reunir estas distintas especies de trabajo en una unidad que es el trabajo social medio.
La teoría del salario. El valor del trabajo se mide como el valor de cualquier mercancía. El salario que el capitalista paga al asalariado por su fuerza de trabajo equivale a la cantidad del trabajo social necesario para producir las mercancías indispensables para la vida del obrero y de su familia. El trabajo humano se paga a su valor de acuerdo con la Ley General de Valor válido para todas las mercancías. Marx dice que puesto que el obrero llega al mercado laboral para vender su fuerza de trabajo, es necesario que ésta se pague a su valor. Añade que el valor está en este caso, igual que en todos los casos, es decir, medida por la cantidad de trabajo. Es necesario, pues, suponer que la cantidad de trabajo que medirá el valor de la fuerza de trabajo del obrero son las mercancías necesarias para que él y su familia puedan sobrevivir. La teoría de la plusvalía. El tiempo de trabajo necesario para que el obrero produzca un valor igual a aquella que tiene como salario es inferior a la duración efectiva de su trabajo. Por ejemplo, el obrero produce en 5 horas un valor igual a la que se contiene en su salario, pero trabaja 10 horas. Pues, trabaja la mitad de su tiempo para él y la otra mitad para el empresario. La plusvalía es la cantidad de valor producido por el obrero más allá del trabajo necesario. El trabajo necesario es el trabajo donde el obrero trabaja para producir un valor igual a su salario, es decir, que es el tiempo donde el obrero trabaja por él mismo. Entonces, la parte del día de trabajo necesario para producir el valor cristalizado en su salario se llama trabajo necesario. El resto del trabajo se llama trabajo agregado. El valor producido en el trabajo agregado se llama plusvalía. Y la tasa de explotación es definida por la relación entre la plusvalía y el capital variable, es decir, el capital que corresponde al pago de los salarios. Hay dos métodos para aumentar la plusvalía o la tasa de explotación. Uno consiste en prolongar el horario de trabajo. El otro, en reducir lo más posible la duración de trabajo necesario. Uno de los medios para reducir la duración del trabajo necesario es el aumento de la productividad, es decir, la productividad igual a la del salario en un tiempo de hora menor. Así es el mecanismo que explica la tendencia de la economía capitalista a aumentar permanentemente la productividad laboral. El aumento de la productividad laboral da automáticamente una reducción de la duración del trabajo necesario y por lo tanto, en caso del mantenimiento del nivel de los salarios mínimos, un aumento de la plusvalía. El trabajo humano tiene esta particularidad de pagarse a su valor y a pesar de todo de producir más de su valor. Marx cree que las leyes económicas son históricas.
Cada régimen económico tiene sus propias leyes. La teoría de la explotación es un ejemplo de estas leyes históricas, puesto que el mecanismo de la plusvalía y de la explotación supone la distinción de la sociedad de clases. La clase de los empresarios o dueños de los medios de producción compra la fuerza de trabajo de los obreros. La relación económica entre los capitalistas y los proletarios surge de una relación social de potencia entre dos categorías. El centro y la originalidad del pensamiento de Marx están en la conjunción de un análisis del funcionamiento y de un análisis del porvenir inevitable. Cada uno, actuando racionalmente en función de sus intereses, contribuye a destruir el interés común de todos, o por lo menos de todos los que se interesan por la protección de este régimen. Esta teoría es contraria a la de los liberales. Para ellos, cada uno trabajando por sus intereses propios, cada uno trabaja por el interés común. Para Marx, cada uno trabajando en sus intereses propios, cada uno contribuye al funcionamiento necesario y a la destrucción final del régimen. La teoría de la autodestrucción estaba ya presente en el manifiesto del Partido Comunista. Es lo que tiene que ver con la proletarización y el empobrecimiento. La proletarización significa que a medida del desarrollo del régimen capitalista, las capas intermediarias entre capitalistas y proletarios van a cansarse y debilitarse, y que muchos serán absorbidos por el proletariado. El empobrecimiento es el proceso según el cual los proletarios tienden a ser cada vez más miserables a medida que se desarrollan las fuerzas de producción. Si se supone que a medida que se produzca aún más, las masas trabajadoras tendrán un poder adquisitivo cada vez más limitado, es en efecto probable que estas masas tenderán a rebelarse. En esta hipótesis, el mecanismo de la autodestrucción del capitalismo sería sociológico y pasaría por medio del comportamiento de los grupos sociales. O según otra hipótesis, las rentas distribuidas a las masas populares serían insuficientes para absorber la producción creciente. En este caso, habría una parálisis del régimen por el hecho de que éste sería incapaz de establecer la igualdad entre las mercancías producidas y las mercancías pedidas en el mercado por los consumidores. Hay dos representaciones posibles de la dialéctica capitalista de autodestrucción. Una dialéctica económica, que es una nueva versión de la contradicción entre las fuerzas de producción crecientes y las relaciones de producción que estabilizan las rentas distribuidas a las masas. Y un mecanismo sociológico que pasa por medio del descontento creciente de los trabajadores proletarizados y al mismo tiempo de la rebelión de estos trabajadores. El empobrecimiento no es, en la teoría del capital, un mecanismo estrictamente económico, es una teoría sociológica económica. Lo que le impide a los salarios subir es que permanentemente hay un excedente de mano de obra no empleada que pesa en el mercado de trabajo, lo que modifica en detrimento de los obreros las relaciones de intercambios entre capitalistas y asalariados. El mecanismo propiamente económico que es consustancial a Marx es el del desempleo tecnológico. La mecanización permanente de la producción tiende a liberar a una parte de los obreros empleados. Jean Jaurès, hombre político francés, filósofo, historiador y teórico socialista, fue una de las grandes figuras de la corriente socialista francesa.
Políticamente, John Jaurès pone al primer plan sus preocupaciones de unidad de la clase obrera, sola condición del progreso social. Defenderá este objetivo en numerosos artículos del despacho de Toulouse y de la Humanidad, que fundó en 1904 con un rigor intelectual, un sentido de la tolerancia y una exigencia de justicia. Sus enemigos presentan su deseo de reconciliación entre el pueblo como una traición a la nación. Los llamamientos a su asesinato se oyen claramente. El 31 de julio de 1914 asesinan a John Jaurès en París. John Jaurès habla de Marx. Es el mérito decisivo de Marx, el único quizá que resiste plenamente la prueba de la crítica y los ataques profundos del tiempo, de acercar y confundir la idea socialista al movimiento obrero. En el primer tercio del siglo XIX, la fuerza obrera se ejercía, se desplegaba, luchaba contra la potencia aplastante del capital, pero no tenía conciencia del término donde tendía. No sabía que, en la forma comunista de la propiedad, era la terminación de su esfuerzo, la realización de su tendencia. Y por otra parte, el socialismo no sabía que, en el movimiento de la clase obrera, era su realización viva, su fuerza concreta e histórica. La gloria de Marx es haber sido el más neto, el más potente de los que reflejaron el final del empirismo del movimiento obrero, la utopía del pensamiento socialista. Por una aplicación soberana del método de Hegel, unificó la idea y el hecho, el pensamiento y la historia. Puso la idea en el movimiento y el movimiento en la idea, el pensamiento socialista en la vida proletaria en el pensamiento socialista. En adelante, el socialismo y el proletariado son inseparables. El socialismo realizará toda su idea solo por la victoria del proletariado, y el proletariado realizará todo su ser solo por la victoria del socialismo. ¿Cuál es la esencia del capitalismo? La esencia del capitalismo es la búsqueda de la ganancia. Como el capitalismo es fundado sobre la propiedad privada de los instrumentos de producción, los empresarios o los productores buscan el beneficio. ¿Cuáles son los dos tipos de intercambio? El primer tipo de intercambio es el que va de la mercancía a la mercancía, pasando o no por el dinero. Este intercambio no suministra beneficios o excedentes e instaura una relación de igualdad. El segundo intercambio es el que va del dinero al dinero, pasando por la mercancía. Este intercambio es el intercambio característico del capitalismo, porque al fin del proceso poseemos una cantidad de dinero superior a la que teníamos en la fase inicial. ¿Cómo se mide el valor de una mercancía o del trabajo? El valor de cualquier mercancía se mide por la cantidad de trabajo social medio cristalizado en ella, en la medida en que la cantidad de trabajo es el único elemento cuantificable que existe en una mercancía. El valor del trabajo se mide de la misma manera, es decir, que el valor representa las mercancías necesarias para que el obrero y su familia puedan sobrevivir. ¿Cuándo aparece la plusvalía? La plusvalía aparece a partir del momento donde el obrero traspasa el tiempo de trabajo necesario. La plusvalía es el valor que se produce en el trabajo agregado.